Me acerqué a la fuente de vida, al agua que quita la sed. Fui saciado y desborda mi vaso para dar. Me acerqué a Jesús Salvador, quien restaura, libertad y da paz. Y al instante mi vida cambió, y mi casa es ahora su hogar. Ya no soy el mismo, jamás podré serlo ya. Un solo momento y su mano extendida me transformó. No quiero volver atrás, me extiendo a lo porvenir. Mi culpa en la cruz. Les voy a invitar a que podamos leer el pasaje del día. Es Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Sí? ¿Ya apareció ahí? Ahora sí. Bien, vamos a leerlo de manera alternativa. Igual son 3 versículos, pero empiezo yo. ¿Sí? Dice: después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Hasta ahí. Pero antes de empezar vamos a orar juntos, ¿le parece? Señor, te damos gracias porque vos sos un Dios que nos salva, vos sos un Dios que da un propósito verdadero a nuestra vida, y hoy queremos meditar en tu palabra para entender cuál es la tarea, cuál es el llamado que tú has desplegado a nosotros, no para generarnos una carga, sino para bendecir nuestra vida de manera más espiritual. Te damos gracias por este tiempo, te pido que nos guíes con tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad de tu palabra y podamos ser edificados, podamos ser exhortados a llevar una vida que realmente te agrade. Te damos gracias por este tiempo, Señor, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sí, vamos a leer juntos el versículo clave, es el 14, ¿sí? Vamos a leerlo a una voz, ya. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Luego de algunos meses de estudiar y escuchar la palabra de Josué, hoy vamos a compartir un mensaje, como dije, especial. Meditaremos sobre un episodio que marcó un hito en la obra de Jesús, que es la elección de los 12 apóstoles. Cuando meditamos en el contenido de los libros del Antiguo Testamento, es siempre de gran ayuda relacionarlo y hallar su trascendencia en el Nuevo Testamento. Porque las batallas libradas en los tiempos de Josué y Moisés no se reprodujeron en los tiempos de Jesús. Sin embargo, la guerra espiritual y la expansión del reino de Dios son temas que siguen vigentes aún hoy en nuestros tiempos. Jesús vio la necesidad espiritual de este mundo y tomó medidas para hacer frente a esta a través de la formación de discípulos. Pido que por medio de esta palabra reconozcamos el propósito por el que fuimos llamados por Dios y la gloria de ser ministros de su reino. Amén. Entonces, ¿con qué propósito Jesús llamó a sus discípulos? Primero, para que tuviesen comunión con Él. Según Marcos, capítulo 1, 14 y 15, dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Este fue el primer mensaje de Jesús y al poco tiempo se hizo reconocido. Sus prédicas y sus milagros provocaron todo tipo de reacciones a su alrededor. Por un lado,
se ganó la oposición de los fariseos que, junto a los herodianos, planeaban destruirlo. Esto se debía a que Jesús, entre otras cosas, sanaba a enfermos aún en el día de reposo, y para ellos era una transgresión a sus tradiciones religiosas. Y por otro lado, la fama de Jesús se había extendido por toda la región de Palestina y venían a buscarlo multitudes de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Todo esto aparece en los versículos previos a los que leímos recién. Pero Cristo era plenamente consciente de que los fariseos jamás podrían detener la obra de salvación de Dios, ni la multitud estaría interesada en seguirle hasta el final. Como dijo en su primer mensaje, el tiempo se había cumplido y el reino de Dios se había acercado. A través de su obra regeneradora, Jesús vino a instaurar el reino de Dios en esta tierra, un reino espiritual que perduraría hasta la eternidad. Había llegado la hora entonces de establecer a sus discípulos personales, aquellos que serían el fundamento, la base de la iglesia de Cristo. Para ello, lejos del caos de la opinión pública, Jesús se tomó el tiempo para desaparecer y refugiarse en el monte, como dice el versículo 13. Jesús solía subir para dedicar un tiempo personal a solas con su Padre Celestial. Y en efecto, si vemos Lucas capítulo 6, versículo 12, nos añade el detalle de que pasó la noche orando a Dios. Jesús vio la densa oscuridad espiritual en la tierra, la corrupción de los líderes religiosos, la ignorancia y la pobreza de la multitud. Esta situación puede parecer que podía generarle desesperación o dudas en cuanto al futuro de su ministerio, pero ese no es el caso. En realidad, Jesús, siendo Dios encarnado, lleno de sabiduría, no necesitaba obtener respuestas de cómo establecer el reino de Dios. Sabía lo que tenía que hacer. Sin embargo, su proceder nos da una clara pauta de cómo nosotros debemos buscar primeramente la comunión con Dios. Jesús no hacía nada por su cuenta. Sin consultar y sin preguntarle al Padre, Él no daba ningún paso. Él mismo confesó en Juan 12:49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Para Jesús, vivir era caminar en la voluntad de su Padre. Después de orar toda la noche, ya de día, Jesús bajó del monte y llamó a los que Él quiso. La iniciativa entonces de la obra salvadora vino de Jesús. Y es importante destacar esto. La elección y el llamado de Dios se dan de manera unilateral en su soberanía. Por su buena voluntad, Jesús llamó y eligió a quienes Él quiso. Y en esta verdad radica el privilegio y la gracia que tenemos al ser llamados hijos de Dios. Ahora bien, esta bendición de ser llamados va de la mano con un vinieron a Él. Esto quiere decir la obediencia a su llamado. La elección se hace efectiva cuando brotó en ellos, en los 12, la decisión voluntaria de seguirle.
Ellos aceptaron su llamado por la guía del Espíritu Santo y vinieron a Él. Estas dos cosas van de la mano. Marcos 3:14, el versículo clave de hoy, dice que estableció a 12 para que estuviesen con Él. El ministerio de Jesús se puede resumir en 3 cosas: predicar, enseñar y sanar. Y entre estas 3 obras, el Señor dio prioridad a enseñar a sus discípulos y mucho más en su último tiempo en esta tierra. Se nota que a Jesús no le interesaba promocionarse a la multitud. Es más, incluso parecía no molestarle cuando le daban la espalda. En vez de ello, se concentró en algunos pocos que estuvieran dispuestos a aceptar su enseñanza y a obedecerle de manera radical. Entonces, ¿de qué manera discipuló Jesús a estos 12 hombres? Dice la palabra que estando junto a ellos. De hecho, por definición, la vida de un discípulo comienza compartiendo tiempo con su maestro. Y la convivencia es la mejor manera de conocerse unos a otros. Por lo tanto, Jesús invitó a los 12 para que viviesen con Él. La comunión íntima con nuestro Señor es prioritaria antes que absolutamente nada. En esta instancia no hay nada más importante que el conocimiento personal de Dios. Oseas 6 dice: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Es sorprendente que Dios quiera que nosotros lo conozcamos en vez de que le sirvamos. Esto se debe a que si uno lo conoce de verdad, sí o sí lleva una vida que le agrada. Conocerle implica dedicar tiempo para escucharlo a través de su palabra escrita y para hablarle a través de la vida de oración. Conocerle implica dedicar tiempo a conocer su persona, sus atributos, su amor, poder, pensamiento, voluntad, obras, etc. El que tiene un encuentro personal con Dios se da cuenta cada vez más de su pecado a la luz de su santidad. Se da cuenta de su debilidad a la luz de su poder infinito. Este autodescubrimiento lo lleva a arrepentirse de su pecado y a recibir el perdón de Dios. El que se sumerge cada vez más en su amor perdonador no puede más que conmoverse y buscar asemejarse a Él. Y por lo tanto, de manera espontánea, vive una vida que le agrada. ¿Por qué a uno le cuesta dejar su vida egocéntrica? Es porque no conoce suficientemente el amor de Dios. Porque uno siente porque invierte más tiempo en obligaciones que en conocer a Jesús. Si fuéramos realmente conscientes de cuánto Dios nos ama a cada momento de nuestra vida, jamás consideraríamos una carga obedecerle. Jesús dijo en Mateo 11, 29, 30, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga.
Jesús dice que aquel que lleva su yugo haya descanso en él, porque es fácil y es ligero. Por lo tanto, si no hallamos gozo, si no hallamos felicidad en nuestra vida como discípulos, es porque tenemos que reflexionar seriamente en qué clase de relación tenemos con Dios. Es por eso que Pablo oraba sin cesar por los efesios diciendo: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Es por esta razón que Jesús los llamó para que estuvieran con Él, para que conocieran el amor de Dios. A Él le agrada estar con nosotros porque ama nuestro ser y no lo que podemos ofrecer. Él quiere pasar tiempo con nosotros y quiere que estemos empapados de su gracia. Dios sabe que solo el que está convencido de su amor puede vivir como su discípulo hasta el final de su vida. Prioricemos nuestro encuentro con el Señor cada día. Amén. Segundo, para enviarlos a predicar. Todo muy bonito hasta aquí. Queda claro que estar con Jesús nos beneficia. Sin embargo, la comunión con Cristo y sus bendiciones no son por sí solas el propósito de nuestro llamado. Saben que los budistas buscan alcanzar el nirvana a través de una constante meditación espiritual. Los que practican hinduismo o yoga de manera ortodoxa buscan alinear sus chakras para conectar su cuerpo, su mente y alcanzar la paz interior. En cambio, los cristianos no somos llamados a buscar esto. Pero si bien no lo decimos, muchos vivimos de esta manera. Buscamos en Jesús un beneficio personal. El mundo puede estar prendiéndose fuego, pero si nosotros estamos en paz con nuestro Dios, paz con nosotros mismos, entonces podemos decir, está todo bien. No por nada amamos la conferencia, ¿o no? No queremos volver, se termina rapidísimo. ¿Por qué? Porque es un ambiente en el que estamos en paz con Dios, en paz con la naturaleza, en paz con los hermanos, en paz con nosotros mismos. No lo llamaremos nirvana, pero para muchos el cristianismo consiste en cumplir una serie de cosas: congregarse en la iglesia, ofrendar un poquito, orar antes de comer y así obtener un premio que es mi contentamiento individual. Pero si la vida cristiana consistiera solamente en esto, ¿qué es lo que Cristo nos ha dejado? ¿Es esto un real discipulado? Nuestra comunión con el Señor no es un fin en sí mismo, sino que eso también tiene un propósito. En la versión NBI del versículo clave de hoy, dice que Jesús designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. Dice esta versión que desde un principio Jesús llamó apóstoles a los 12, que viene del griego y quiere decir enviado, embajador, emisario. ¿Enviados a qué? Enviados a predicar el Evangelio.
Esto quiere decir que los 12 no fueron considerados apóstoles en tiempos de la iglesia primitiva, no es que fueron considerados apóstoles cuando recibieron la gran comisión, lo fueron desde un principio, desde el momento en que se hicieron discípulos de Jesús. Esto implica que el discipulado estaba ligada a la tarea evangelística. A los fines prácticos, ser discípulo y ser apóstol era lo mismo. La comunión íntima con el Señor, entonces, tiene como propósito hacernos semejantes a Él para compartir su evangelio con el resto del mundo. Cualquiera que se considere cristiano, o mejor dicho, cualquiera que por fe aceptó a Jesús como su Salvador, ha sido llamado a ser discípulo, a ser apóstol. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesús llama a los 12 para enviarlos a predicar el mensaje de reconciliación entre Dios y los hombres. 1 Corintios 1:21 dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Fíjense que Dios, en su sabiduría, determinó que lo más agradable es salvar a los hombres a través de nuestra predicación. No hay otra forma, no hay otro método. Dios elige darse a conocer a través de nuestra predicación. Ahora bien, muchos consideran el evangelismo como una tarea difícil, pesada, una carga, una responsabilidad para otros que fueron bendecidos para tal fin o que tienen más facilidad para ello. Y no es así. Si realmente confesamos que Jesús dio su vida por nosotros en la cruz para salvarnos del castigo del pecado, corresponde compartir este mensaje con los que aún no lo conocen. En 2 de Reyes, capítulo 7, se nos cuenta una historia que ocurre en tiempos de Eliseo. Los sirios habían sitiado Samaria y los israelitas estaban encerrados y muriendo de hambre. En ese entonces, 4 leprosos judíos estaban fuera de la ciudad, porque por su enfermedad tenían que permanecer alejados. Y como se morían de hambre, decidieron ir al campamento sirio a pedir comida. Si les daban, buenísimo. Y si los mataban, bueno, de todas maneras, mucho tiempo más no iban a sobrevivir sin comer. Para su sorpresa, cuando llegaron, el campamento había sido abandonado con todas sus posesiones, porque Dios había obrado un milagro, esparciendo un rumor de que otro ejército venía a atacarlos. Entonces dice, 2 Reyes capítulo 7, versículo 8 al 10, que cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda, comieron, bebieron, tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y la escondieron. Y vueltos, entraron a otra tienda y allí también tomaron, fueron y la escondieron. Luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios
y he aquí que no había allí nadie. Y sigue. Este es el clic que debemos hacer. Nos tenemos que dar cuenta de que no estamos haciendo bien si solamente nosotros disfrutamos de la salvación que Dios nos está regalando hoy. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Vamos pues y demos la nueva. Esta es la conclusión natural a la que debemos llegar. Cualquiera de nosotros recomienda con mucho gusto alguna película que nos gustó, algún lugar turístico que hemos visitado. Cualquiera compartiría el último antídoto que curara una enfermedad que azota a todo el mundo. Entonces, siguiendo la misma lógica, ¿con cuánta pasión, con cuánto gozo deberíamos presentar a aquel que nos salvó de la muerte y nos llevó a su eternidad? A aquellos que aún vagan en la oscuridad. El Evangelio es una invitación no a una experiencia efímera en esta tierra, sino que es la invitación a la eternidad junto a Cristo. Es un regalo demasiado grande para disfrutarlo solamente nosotros. Y hemos sido llamados a compartirlo. Y esto no es una opción, es un mandamiento que Jesús dejó como testamento antes de partir. Mateo 28, 19, 20 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. 2 Corintios 5, 15: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. No hay mayor bendición, no hay mayor privilegio para un ser tan insignificante, tan sucio como el hombre, que ser perdonado y ser adoptado como hijo de Dios. Entonces, ¿cuánto mayor sería el privilegio y la gloria de ser colaboradores de Dios en su salvación? Pido al Señor que derrame de su Espíritu en nosotros para que lleguemos a la misma conclusión que los leprosos y confesemos: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena noticia. Vayamos y demos la nueva. Amén. Perdón, estoy con... No sé qué pasa, perdón. Ya, tercero, para enviarlos a sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Quizá esta parte es la que más cuesta de asimilar. Dice el versículo 15 que Jesús estableció a los 12 para que también tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. De hecho, esto mismo es mencionado en otras partes del libro también. Y cuando se habla de la misión de los 12, dice Marcos 6:7 que Jesús comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Cabe destacar entonces que el poder para sanar enfermedades y echar fuera demonios no era un poder independiente, sino que estaba íntimamente relacionado a la predicación. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. El poder, la llenura del Espíritu Santo,
la unción en Pentecostés fue un suceso que Dios otorgó en pos de la predicación del Evangelio. Las señales milagrosas, entonces, apoyaron el mensaje del Evangelio durante el primer siglo y eran necesarias en su momento ante el alto índice de analfabetismo que había, el alto índice de pobreza y enfermedad que había en esa época, y porque la gente no tenía acceso a la Biblia. La sanación es una muestra más de la misericordia de Dios. No obstante, hoy en día las señales comenzaron a ceder una vez que la palabra de Dios comenzó a divulgarse de manera escrita. Actualmente, con el desarrollo de la ciencia y la medicina, la sanación física se delegó lógicamente a los médicos. Ahora bien, la esencia de sanar enfermos y echar fuera demonios iba más allá que una simple señal milagrosa. Era un servicio que Jesús ofreció a necesidades puntuales que tenía el pueblo de Israel. Esto quiere decir que el discipulado es un llamado a ser sensibles a las necesidades que hay a nuestro alrededor y suplirlas conforme a nuestra capacidad. De esta manera debemos practicar el amor en el servicio a los necesitados. Esto se resume bien en el versículo clave de Marcos, que ¿cuál es? 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así como su maestro, aún sin las señales sobrenaturales, el discípulo de Jesús debe predicar el Evangelio con y a través del servicio a su prójimo. Una iglesia que solamente predica la palabra y no provee a las necesidades del prójimo, amerita el reproche de Santiago cuando dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. De la misma manera, una iglesia que solamente atiende a las necesidades, pero no proclama el mensaje del Evangelio, por definición, no es una iglesia. Ambas cosas deben ir de la mano: el Evangelio y el servicio. Primera Juan 3:16 nos enseña que en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Entonces, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Jesús llamó a los 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar y a sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Para un discípulo, lo más importante es tener comunión con el Señor y revestido de su amor, entonces puede predicar las buenas nuevas a los que están muriendo de hambre por no conocer el pan de vida, y así también servir a los necesitados con sacrificio y con amor. Para la expansión del reino de Dios, Jesús eligió a 12 hombres y los disciplinó durante 3 años y medio, dándoles su mejor ejemplo de vida. De esta manera, el reino de Dios se expandió a nivel mundial y hoy está acá con nosotros.
ahora Dios nos llama a nosotros y nos encarga esta misión sagrada. 2 Corintios 3:9 dice, porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. No hay mayor privilegio y gloria que ser discípulos de Jesús. No hay bendición más grande que el ser colaboradores de Dios. Este es el ministerio de gloria de Dios. Respondamos a este llamado sublime del Señor. El mismo Jesús que oró pasando la noche para llamar a los 12, está orando sin cesar hoy a la diestra del Padre para que vos, para que yo acudamos a su llamado como sus discípulos. Ahora es el tiempo de responder. Seamos discípulos fieles del Señor. Tengamos comunión con Él, prediquemos la buena noticia del Evangelio y sirvamos a otros en amor. Amén. Oremos juntos. Señor, te damos gracias porque tu salvación no es una salvación individual. Vos no nos llamaste a vivir en una burbuja separados del mundo exterior, sino que nos llamaste a tomar una actitud esforzada, una actitud valiente para poder extender tu reino a través de la predicación de tu palabra. Señor, somos realmente incapaces, somos realmente limitados en comprender tu verdad, en comprender tu amor, pero si estamos aquí en este lugar es porque queremos ser tocados por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, que te apiades de nosotros, derrames de tu gracia para que podamos entender tu corazón, para que podamos entender que nuestro tiempo en esta tierra es limitado y es por eso que cada segundo es importante para poder obedecerte, para poder seguir los pasos de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Guíanos a seguir meditando cada día en ella para que podamos ser más y más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Extiendo a lo porvenir, mi culpa en la cruz con su sangre limpió, una nueva pasión por su nombre me dio, Él me transformó, 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 Él me transformó.